עושה שלום במרומה. Shabbat Shalom, Lekulam. Shalom. Sean ustedes bienvenidos, queridos hermanos, a un Shabbat más, una tarde más, para que nosotros podamos dar inicio a la enseñanza, a la parashá de este día. Damos un saludo muy cordial, muy afectuoso a nuestro querido More, allá en los Estados Unidos. Queremos decirle con todo nuestro corazón que esta congregación lo ama también, lo extraña también, lo recuerda, etcétera, etcétera. Sea usted consciente de que sus hermanos de la congregación estamos con usted, orando por usted y todo. A los amigos a lo largo y ancho de América, que en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, que también están conectados con este ministerio, le damos la más cordial de las bienvenidas. Queridos hermanos, esta tarde nos corresponde estudiar la parashá número 48. Parashá número 48, que tiene por título Shoftim. Shoftim. S-H-O-F-T-I-M. Sí, termina en M. S-H-O-F-T-I-M. Shoftim. En la Biblia vamos a encontrar con el nombre de Shofetim. ¿Sí? En la Biblia vamos a encontrar con ese título. Shoftim significa jueces. Jueces. Y esta parashá va desde el capítulo 16, versículo 18 de Devarim, capítulo 16, versículo 18, a Devarim, capítulo 21, versículo 79. En la Haftarah, el libro de los profetas, vamos a estudiar, vamos a revisar al profeta Isaías, capítulo 51, versículo 12, y el capítulo 52, versículo 12 de Isaías también. Isaías 52, versículo 12. Y del Brit Hadashah, el nuevo pacto, tenemos el libro de Revelaciones, capítulo 10, verso 1, a Revelaciones, capítulo 11, versículo 19. Esta parashá, para su estudio, está dividida en 6 partes. La primera parte contempla el establecimiento de jueces y oficiales. Establecimiento de jueces y oficiales. Lo encontramos en el libro de Devarim, capítulo 16, versículos 18 al 20. La segunda parte nos refiere
prohibición contra la idolatría. Prohibición contra la idolatría. Eso está en Deuteronomio, capítulo 16, versículo 21. Hasta el capítulo 17, versículo 7. 17:7. La tercera parte contempla las leyes sobre el sacerdocio y la autoridad del sacerdote. Leyes sobre el sacerdocio y la autoridad del sacerdote. Esta parte la encontramos en Devarim, capítulo 17, versículo 8, hasta el capítulo 18, versículo 22. 17:8 hasta el capítulo 18:22. En la cuarta parte vamos a ver las leyes para los reyes. Las leyes para los reyes. Esta sección la encontramos en Devarim, capítulo 17, versículo 14. Hasta el versículo 20. 17, 14, hasta el 20. La quinta parte se refiere a las instrucciones para los levitas. Instrucciones para los levitas. Está en Devarim, capítulo 18, versículos del 1 al 8. Y en la sexta parte nos refiere a las leyes sobre la guerra y sobre la paz. Leyes de guerra y leyes de paz. Estas leyes están en Deuteronomio 19:1 a Deuteronomio 21:9. Este capítulo de la Torá, queridos hermanos, como lo hemos señalado, se llama Jueces, Shoftim, y nos ordena que persigamos la justicia. Pero lo que a veces nos adelantamos en leer la Torá, en leer los capítulos que son para hoy día, podemos encontrar, y de hecho nos hemos encontrado con unos versículos más adelante que nos dice: ojo por ojo, diente por diente, que es una premisa que sin lugar a dudas deja de ser justa, más bien huele a venganza, ¿verdad? ¿Cuál es entonces el verdadero significado de esta
aparente contradicción? Ninguno. Porque la ley es justa, que implica indemnizar un daño en un ojo o en el diente del prójimo por la discapacidad o incapacidad que se la ocasiona, además del dolor padecido y los tratamientos médicos necesarios. 100% justicia, 0% venganza. Empecemos, queridos hermanos, leyendo Deuteronomio 16:18, por favor. Deuteronomio 16:18. Lea, por favor. Nombrarás jueces y oficiales para tus tribus en todas tus poblaciones que Yahweh tu Elohim te está dando, y que gobiernen al pueblo con la debida justicia. Amén. Un juez es una persona que ha recibido autoridad para pronunciar sentencia de acuerdo a la Torá, a la Ajalá, la ley judía, o a las leyes de cada país en todo el mundo, sobre los actos, acciones o palabras de las personas, sean ciudadanos o no, de todas esas naciones. El juez tiene que condenar al culpable y absolver al inocente. Los oficiales son los que ejecutan las órdenes del juez. El juez no puede hacer mucho sin un cuerpo policial que lo apoye para que sus disposiciones se cumplan. La policía no funciona bien si los jueces, porque tienen que saber qué órdenes ejecutar. Así que estos dos tipos de funcionarios tienen que trabajar conjuntamente para que la sociedad se beneficie de ello. Por favor, vayamos a Romanos capítulo 2, versículo 20. Leamos, por favor, Romanos capítulo 2, versículo 20. Quien encontró, lea, por favor. Amén, lea. Instructor de los que no saben, maestro de niños, porque tienes en la ley la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Amén. Romanos 2:20. Hermana, Romanos 20, 2:20. Amén. Lea, por favor. Instructor de los que no saben. Instructor de los que no saben. Maestro de niños, porque tienes en la Torá la completa expresión del conocimiento y de la verdad. Amén, amén. Ya que en la Torá tienes el cuerpo de la sabiduría y la verdad. También dice toda versión. Está bien. En Romanos 7:7 está escrito: entonces, ¿qué diremos? ¿Que la Torá es pecaminosa? Yahweh no lo permita. Más bien, la función de la Torá es que sin ella yo no hubiera sabido lo que es el pecado. Por ejemplo, no habría yo estado consciente de lo que es la codicia sin la Torá, que dice: no codicies. En Mateo 23:23 está escrito: lo más importante de la Torá, la justicia, la misericordia y la fidelidad, es decir, la fe. En la Torá está expresada la justicia del Eterno, que es la base para un veredicto correcto. No se puede torcer la Torá ni para juzgar ni para legislar. La Torá debería ser la base legal para que el sistema judicial de cualquier país sea justo.
no los actuales criterios humanistas, ni lo que piensa la mayoría de la población. El hecho de que la mayoría de un pueblo tenga cierto comportamiento común no necesariamente tiene que ser normal según las normas establecidas para el hombre. Hay una sola justicia verdadera y esa justicia ha sido revelada de dos maneras: en la Torá de Moshe y en Yahshua HaMashiach, como está escrito en Romanos 3, 21-22. Por favor, ahí que estamos cerca de Romanos, busquemos Romanos 3, 21 y 22. Dice la palabra de Elohim: pero ahora, independiente de la ley, se ha manifestado un indulto que concede Yahweh, atestiguando por la Torá y los profetas. Indulto que Elohim concede por medio de la fe en Yahshua el Mashiach a todos los que creen sin distinción. Hasta el 23. Hasta el 22 nomás. Allá. Amén. Amén. En Yohanan o Juan 8, del 3 a 11, Yahshua es nombrado juez en un juicio por adulterio contra una mujer, y él, agachado, escribe en la tierra. ¿Y qué escribe, hermanos? ¿Ustedes pueden decirme? Perdón. ¿Qué escribe Yahshua agachado en la tierra? Los nombres de todos los partidos. Usted dice los nombres de todos los que estaban acusando a la mujer. Nada, Usted nada. no escribe nada. No escribe nada. Usted, Roe, Estaba escribiendo los nombres de los que estaban presentes. estaba escribiendo los nombres de los que estaban presentes. ¿Quién más puede decirme algo? ¿Ah? No. Ok. Estuvo en esa clase. No estuve en esa clase. Ok. Entonces podemos decir eso, ¿no? Los pecados de los hombres, quizás los pecados de esa mujer, los pecados de alguien más. Bueno, entonces tenemos muchos criterios. En Levítico 5:1 está escrito: si alguien peca al ser llamado a testificar de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. Eso dice Levítico 5:1. Deuteronomio 19:15 está escrito: no se levantará un solo testigo contra un hombre por cualquier iniquidad o por cualquier pecado que haya cometido. El caso será confirmado por el testimonio de 2 o 3 testigos. Asimismo, en Deuteronomio 17:6 está escrito: al que ha de morir se le dará muerte por la declaración de 2 o 3 testigos. No se le dará muerte por la declaración de un solo testigo. Vayamos a Yohanan capítulo 8, versículo 3, por favor. Juan 8:3. Y léalo, si usted quiere, Roel, que lo lee lento, lo lee con... Hay que leer eso lentamente, saboreando. 8.3. Analicemos el caso como si nosotros fuéramos jueces. 8.3. Sí, como si nosotros fuésemos jueces. Dice la palabra de Elohim: en eso los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que habían sorprendido en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron: Rabí, a esta mujer la han sorprendido en el mismo acto de adulterio. Ahora bien, en la Torá Moshe nos mandó a apedrear a los tales. Un ratito, hasta ahí. Retrocedamos otra vez. El 4. Retrocedamos el 2. El 2. Sí. Luego el amanecer se presentó otra vez en el templo y todo el pueblo acudió a él.
Entonces se sentó y se puso a enseñar. En eso los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que habían sorprendido en adulterio. ¿Quiénes? La pregunta, ¿quiénes? Le llamaron los fariseos. ¿Quiénes? Los doctores de la ley. Vuelvo a repetir, ¿quiénes? Dicen los fariseos, los doctores de la ley. Hemos, ¿verdad? Continúen, lea bien. El Sanedrín. Lea bien. En eso los escribas y los fariseos. Siga, despacio. Le trajeron una mujer que habían sorprendido. Que habían sorprendido. ¿Quiénes? Aquí viene la pregunta, ¿quiénes? ¿Quiénes habían sorprendido en adulterio? ¿Los fariseos, los escribas? ¿Quiénes? Los fariseos. A los fariseos le trajeron la mujer que había sido sorprendida. A ellos le trajeron la mujer. Otros miembros ¿Quién? Por eso la pregunta, ¿quién? ¿Otros miembros del Sanedrín? El pueblo, gente del pueblo. Por eso estamos analizando como jueces. Estamos ahorita analizando como jueces, desmenuzando. Ella ya se los trajeron. Se lo trajeron. Por eso la pregunta, ¿quiénes? Claro. Y aquí viene también la palabra. Por eso, ¿quiénes? Son dos o más cuando ya la natural. ¿Quiénes? ¿Quiénes deberían estar allí con los fariseos y con la mujer? ¿Quiénes deberían estar? Los que la acusaron. Que la vieron. ¿Los qué? ¿Los qué? La encontraron. Los que la vieron en adulterio. Porque dice que la encontramos. Y entonces viene aquí una pregunta muy capciosa. Quiere decir que esos hombres entraron a la casa, entraron al dormitorio y la vieron. Los vecinos. Eran los vecinos. Los vecinos. Los vecinos entonces entraron a la casa. O vieron desde el frente, o vieron al lado de la ventana. Fueron ellos mismos los que lo tuvieron. Pero por eso vamos analizando. Estamos ahorita como abogados, como jueces, ¿ya? Para que nosotros nos pongamos en el zapato de los jueces y nos pongamos en la mente, o tratemos de mentalizarnos, analizar bien el caso, para que veamos por qué Yahshua hizo lo que Yahshua hizo. ¿Quiénes debieron haber llevado a la mujer? ¿Los que la vieron? Los que la vieron. Los testigos. A eso es lo que quiero que ustedes me digan. Los testigos. Los fariseos y los escribas debieron haber dicho: estos testigos o estos atestiguan, están atestiguando o han atestiguado delante de nosotros. Testigos. Lo más probable es que fueron los familiares del esposo, porque ella estaba cometiendo un acto de adulterio. ¿Y el esposo también? El adulterio quiere decir que ella era casada. ¿Y el esposo también? ¿O el hombre también? La familia del esposo, el esposo no estaba presente. Bueno, Porque así nomás nadie puede entrar a una casa. pero estamos bien leyendo en Levítico y Deuteronomio que es necesario que 2 o 3 testigos den su testimonio, que 2 o 3 testigos acusen a un hombre o a una mujer para que ese hombre o esa mujer sea ejecutada. Entonces, seguimos, sigan mi rollo, vamos analizando, somos jueces ahorita. En eso los escribas y los fariseos le trajeron una mujer que habían sorprendido en adulterio. Y poniéndola en medio, le dijeron: Rabí, a esta mujer la han sorprendido en el mismo acto de adulterio. No hay testigos. Sigan. Ahora bien, en la Torá Moshe nos mandó a apedrear a los tales. ¿Y tú qué dices? En la Torá dice, nos mandó pero la misma Torá, estamos leyendo Levítico y estamos leyendo Deuteronomio. Ellos, maestros de la Torá y de la ley, estaban quebrantándola. En primer lugar, eso lo que pasa es que el ofendido era uno de ellos. Presumido. Usted dice, investiguemos como detectives, claro, como jueces. ya, por eso era uno de ellos. Y ellos querían hacer un juicio para ella
pasando por alto que era ofendido. Pasando por alto el procedimiento judicial. Así es. Ya. Porque estamos Entonces, mezclando utilizamos la palabra la jueces. amistad. Nosotros somos jueces y utilizamos la palabra presunción. Así es. Presunción. Nosotros como jueces utilizamos una palabra muy importante, presunción. Y hay dos clases de presunción, la presunción de hecho y la presunción de derecho. Entonces, en este caso había la presunción de hecho, no de derecho, porque los testigos no dieron testimonio. No se le llamó a un proceso al Sanedrín, porque era el Sanedrín y es el Sanedrín el único que ahí tenía la autoridad para darle muerte. Obviaron eso, sacaron al Sanedrín y lo llevaron a Yahshua. Entonces tenemos ahí una presunción de hecho, de un hecho. Se presume que ella había cometido adulterio. Se presume. Y la presunción de hecho también trae la presunción de inocencia, mientras no se pruebe lo contrario. Era inocente hasta ese momento, por más que decían. En nuestra actual legislación existe un procedimiento legal, y si ese procedimiento no se hace de acuerdo a cada uno de los pasos que debe darse, de las etapas procesales, entonces ese proceso es nulo de nulidad absoluta. Este proceso aquí que estamos analizando ya estaba viciado, tenía visos de solemnidad sustancial, los visos de solemnidad procesal, como decimos los abogados. Estaba viciado, no hubo testigos que atestiguaran, que dijeran nosotros vimos, porque ni siquiera nosotros oímos. Oír, podemos escuchar, pero hay que ver, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Continúe leyendo, mi Roy. Sigue. Sí. Estamos analizando es una rabí. A esta mujer la han sorprendido del mismo acto de adulterio. Correcto. En la Torah Moshe nos mandó a apedrear a los tales. ¿Y tú qué dices? ¿Tú qué dices? Esto lo decían para probarlo, para Correcto. ver de qué acusarlo. Correcto. Pero Yahshua se inclinó hacia el suelo y se puso a escribir en la tierra con el dedo. Como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el de ustedes que esté sin pecado, sea el primero en arrojar una piedra. Y otra vez se inclinó hacia abajo y siguió escribiendo en la tierra. Correcto. La Torah no nos dice que estuvo escribiendo los pecados de los hombres. No, pero la Torah no nos dice que estuvo escribiendo los pecados de la mujer. Pero la Torah dice escribiendo. Eso sí. No dice Roberto que no estaba haciendo nada. Así es. Como algunos dicen, no estaba haciendo nada. No, dice clarito textualmente, escribiendo. Estaba escribiendo algo. Y podemos también presumir, ahora con una mente judicial, que estaba escribiendo Levítico y Deuteronomio, como lo haría un juez que en su sentencia utiliza el fundamento jurídico para su sentencia. Entonces, para él sentenciar estaba utilizando las pruebas que están ellos acarreando, que ellos están llevando al proceso. Levítico y Deuteronomio establece testigos, 2 o 3. Entonces, yo digo, presumo como abogado que Yahshua estaba escribiendo, tal vez acordándose de estos pasajes de la Torah. De estos pasajes de la Torah. Él estaba sacando las citas de la Torah, digo yo, que él estaba sacando las citas de la Torah para, en primer lugar, no tanto acordarse él, para recordárselas a ellos. Así es. Y entonces hace algo que solamente él puede haber hecho. El que esté libre de pecado, y dice la Torah mismo, no hay ningún justo sobre la tierra, no hay ningún inocente sobre la tierra.
salvo los niños pequeños, que ya sabemos, ¿ya? Porque todos hemos pecado, todos cometemos pecado día tras día. Entonces no podía ninguno decir, soy un hombre sin pecado. Todos y cada uno reconocieron que tenían pecado. Pero ahí conforme al Ruach, no conforme a la Escritura, Correcto. da a entender de que ellos también eran adúlteros, porque ellos también habían engañado a sus esposas. Entonces la conciencia, no en sus pecados generales, sino en el pecado específico del adulterio del cual se estaba juzgando en ese momento, eran culpables, porque ellos también habían hecho lo mismo. Amén. Amén. Aceptado muy bien ese criterio. Y por eso se Ya aceptado ese criterio. Entonces Yahshua dice, el que esté libre de pecado. Efectivamente, podemos también entonces... No en plural. Claro. No en singular. Entonces, esté libre de pecado. Sí, lo que esté libre de los pecados. No, de pecado. De ese pecado. Exactamente, eso es lo que yo... Eso es lo que... Analice conforme al Ruach. Amén, amén. Exactamente. Yo lo tengo clarito. Exactamente. Y toda la va. Entonces, él posiblemente o bien estaba escribiendo estos pasajes de la Torá, o bien estaba escribiendo que ellos en su juventud o en su madurez habían también cometido adulterio de un modo, en un momento dado. Porque una mujer en un momento dado se cruza en el camino, se le ofreció, y el hombre, bien, gracias, y cayó y cometió el adulterio, y después se levantó y no ha pasado nada, ¿ya? Y piensa que nadie dio, nadie oyó, y están sin pecado. Y Yahshua, eso es entonces lo que le dice, el que esté libre de pecado. Y el Ruach nos acaba de decir, ¿de qué pecado? De ese pecado de adulterio que le estaban imputando a ellos. Si ustedes están libres del pecado de adulterio, lancen entonces la piedra. Y todos mostraron y demostraron, la conciencia las acusó que tú cometiste, No eran fieles. yo cometí adulterio en mi juventud, cometí adulterio, o ahorita ya de viejo he cometido adulterio, o a tal edad, en tal momento, en fin, como dice el Roe, la conciencia en ese momento les acusó de que también habían sido adúlteros. Por lo tanto, ¿Ellos también eran dignos de eso? ellos también eran dignos de ser apedreados. Y entonces por lo menos la conciencia les pesó y no la apedrearon. Como la roca no iba a lanzar. Y no la apedrearon. Entonces Yahshua juzgó de acuerdo con la Torá. Sí. Y conforme a Romanos 3:22. Conforme a sus corazones, porque él sentía lo que había en sus corazones. Y vamos a Romanos 3:22, 22 y 24. ¿Podemos leer, por favor? Ahí mismo estábamos con el libro abierto en Romanos 3, 22 al 24. ¿Qué nos dice? Vea, por favor. Lean a otro hermano. La preciosa voz de la preciosa de Magdalena. ¿Romanos qué? Romanos 3, 22 al 24. Amén. Amén. Dice... Elizabeth, ¿os puede ver si Elizabeth Sí, qué? Elizabeth no, verlo bastante. La justicia de Elohim por medio de la fe en Yahshua. A ver, un ratito. ¿Es 3 qué? Romanos 3, versículo 22. 22. Sí, está bien, 22. Ya, sí. Ya, lea. Por medio de la fe en Yahshua para todos los que creen en él, porque no hay diferencia. 3:22 dice. 3, 22 al 24. Entonces Allá, con ese. por cuanto Sí. todos pecaron y están destituidos de la gloria de Elohim, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es Yahshua. No es ese, lea por favor. El culto que Elohim concede por medio de la fe en Yahshua el Mashiach a todos los que creen sin distinción, porque todos pecaron y están privados de la cabot de Elohim. Amén, eso dice la Biblia. Amén. ¿Cómo jugó Yahshua? ¿Cómo jugó Yahshua? Conforme a la ley. Conforme a la Torá, claro. A la ley y a lo que viene en su corazón. ¿Cómo crees tú que juzgará Yahshua? Lo mismo.
Porque la Torá nos juzgará y conforme a nuestros hechos. Veamos lo que nos redice el profeta Isaías, capítulo 11, versículos 3 al 5. Isaías, capítulo 11, versículo 3 al 5. Hermana Datia, ¿qué pasó? Del 3 al 5. Percibirá la verdad debido a su respeto por Yahweh. No juzgará por lo que vean sus ojos, ni arbitrará por lo que perciban sus oídos. Así juzgará a los pobres con equidad y arbitrará con justicia a favor de los afligidos de la tierra. Golpeará a un país con la vara de su boca y matará al malvado con el aliento de sus labios. Amén. Entonces, ¿la fidelidad a quién? ¿A quién Yahshua tendrá fidelidad? A Yahweh. A su Padre y a su palabra. A Él tendrá Yahshua Su palabra es verdad. fidelidad. A Él, como hijo obediente, obedecerá al Padre y a su palabra. Estas dos manifestaciones de la justicia de Yahweh se encuentran en el libro de Revelaciones, capítulo 14, versículo 12, donde está escrito: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Yahweh y la fe de Yahshua. Revelaciones 14, 12. Ahora, ni saqué en el llamo, pero ¿qué significa la paciencia de los santos? ¿Qué cree usted que significa la paciencia de los santos? Ahí lo quiero ver, a ver. Como tener dominio propio, paciencia en todos los frutos del Ruach HaKodesh. Yo pienso que son las oraciones, las tefilá. Y soportando todas las adversidades y las pruebas. Está bien, ese es su criterio. Puede ser el criterio de la mayoría de la Keilah, ¿no? La paciencia revela nuestra fe en los planes, la omnipotencia y el amor del Eterno. Y lo repito para que lo escriban si quieren, lo memoricen. La paciencia, ¿no? Eso es lo que quiere decir. ¿Qué es la paciencia de los santos? La paciencia de los santos revela nuestra fe en los planes, la omnipotencia y el amor del Eterno. En la Torah la paciencia es una virtud divina, efectivamente. La paciencia es uno de los 13 atributos de Yahweh. La paciencia es la perseverancia hacia una meta, perseverancia ante las pruebas o una expectante espera por el cumplimiento de una promesa. Por eso, hermanos, nosotros podemos estar encajando en esta paciencia de los santos, porque nosotros estamos perseverando hacia una meta. Estamos perseverando en nuestras pruebas. Amén. Amén. Y estamos expectantes, estamos a la espera, en la expectativa. ¿De qué? Estamos expectantes por el cumplimiento de una promesa. ¿Qué promesa estamos nosotros esperando, hermanos? Hermana Datia, ¿qué promesa estamos nosotros esperando? Yahshua cuando murió en la cruz no nos redimió. Pregunto yo, Yahshua cuando murió en el madero no nos redimió. Entonces, ¿qué redención estamos esperando? Si ya nos redimió. Estamos esperando su venida. ¿Estamos esperando? ¿Estamos esperando? Estamos esperando la justificación de nosotros. Que nosotros seamos justificados. Estamos esperando su venida para nosotros ser justificados. Él viene a uno
dice la palabra, da retribución. A unos, Y a buscar a otro. una retribución para condenación. A otros, a nosotros, una retribución de justificación. Nos justifica. ¿Por qué? Porque nosotros hemos estado perseverantes en esperarlo. Nosotros hemos estado perseverando y esperando su venida, como lo estamos hasta el final, como lo estamos haciendo en este momento, en estos tiempos. Estamos perseverando en nuestras pruebas, sufrimos en nuestras pruebas, padecemos en nuestras pruebas, pero esa es nuestra paciencia. Paciencia, paciencia. Ya cambiará todo esto, la paciencia de los santos. Ya cambiará esto. Mi llanto será cambiado en gozo. Mi tristeza en alegría. Aleluya. Los enlutados tendremos vida y vida eterna. Aleluya. Estamos esperando ¿qué? A más de ser justificados. Sellado. ¿Qué más? Sigan, ustedes estén dando la respuesta. Las bodas del Cordero. Estamos esperando unirnos a nuestro esposo. Aleluya. Estamos esperando unirnos a nuestro esposo. Entonces, como la novia que espera el día y la hora de su matrimonio y se está sentada esperando, procurando estar haciendo lo que debe hacer, preparándose para ese día, para esa noche. Eso es lo que estamos haciendo, preparándonos para su venida. Preparándonos para su venida. En el día en que Él venga, resucitamos o somos transformados y nos unimos con Él. Amén. Regresemos a Devarim 17:11. Leamos, por favor. Devarim, Deuteronomio 17:11. Amén. Debes actuar en armonía con las instrucciones que te den y las reglas que te entreguen. No debes desviarte del veredicto que te anuncie ni a la derecha ni a la izquierda. Amén. Hermanos, esto nos enseña que parte de la observancia de la Torá es obedecer los decretos de los sabios. No obstante, la sentencia que dictan las autoridades tiene que ser de acuerdo a la Torá del Eterno. Según los sabios, hay que obedecerles aunque digan que la derecha es izquierda, o aunque digan que la izquierda es derecha. ¿Sí? Puede ser algo tal vez contradictorio, ¿sí? Algo que nos pueda confundir. Continuemos leyendo, por favor, los versículos 2 y 13 de ahí mismo de Devarim 17, versículos ahora 2 y 13. Si un hombre actúa presuntuosamente y desatiende al sacerdote encargado de servir a Yahweh tu Elohim o al juez, ese hombre debe morir. Así eliminarás el mal de Israel. Todo el pueblo oirá y tendrá temor, y no actuará presuntuosamente otra vez. Amén. Amén. ¿Qué quiere decir el hombre que procede con presunción? ¿Qué significa ser presumido? Tal vez en la carne y tal vez en nuestra naturaleza, y nosotros como personas y como profesores podemos decir, este es un presumido. Podemos utilizar la palabra presumido y tal vez ni siquiera mismo sepamos qué significa presumido, ¿verdad? Pero vamos a ver qué nos dice el Salmo 75, versículos 4 al 7. ¿Qué nos dice? Vamos a ver si encontramos aquí la respuesta. Salmo 75, versículos 4 al 7. ¿Encontraste, Elizabeth? Lea, por favor. Salmo 75, versos 4 al 7. Dije a los insensatos, no os infautéis, y a los impíos no os enorgullezcáis,
No hagáis alarde de vuestro poder, no habléis con mentira, porque ni de oriente, ni de occidente, ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Elohim es el juez, a este humilla y a aquel enaltece. Amén. En otra versión dice: a los presumidos y a los malvados digo, no sean tan altivos y orgullosos, no hagan tanto alarde de su poder, ni sean tan insolentes al hablar, pues el juicio no viene del este ni del oeste, ni del desierto ni de las montañas, sino que el juez es Yahweh. A unos los humilla y a otros los levanta. Entonces, queridos hermanos, altivo, orgulloso, insolente, y en esta versión incluso hasta dice que no deben hacer alarde de su poder, ni ser insolentes al hablar, ni alarde de poder, ni insolentes. Claro, uno que tiene poder, uno que tiene riqueza, sobrado, el juez puede estar diciendo lo que sea, y más aún si ven que es un juez bajito, canelita, feíto, humilde, sin gracia, y ellos en cambio blanco, rubio, sobrado, y lo ven a ese pobre juez y hasta se le burlan de frente a su apariencia, ¿sí? Entonces de esto nos estamos refiriendo, y esa clase de hombre, con la cuchita como Moshe. ¿y qué dice la palabra? Que esa clase de hombre se le da, se lo manda a matar a ese insolente. Así lo dice la Torá. No, la Torá dice, y lo repetimos acá arriba, ¿no? En el Salmo, ¿sí? Como podemos darnos cuenta que es sumamente grande la autoridad delegada al Sanedrín en Jerusalén, con pena de muerte, al que resiste la sentencia de esa Corte Suprema. Miren, queridos hermanos, esta Corte Suprema ha sido delegada a la autoridad y tiene todo el poder, toda la autoridad para ordenar, condenar a muerte a ese hombre que se resiste a la sentencia que pronuncia esta Corte Suprema. La Corte Suprema está puesta en el lugar de Yahweh, y el que resiste a la autoridad puesta por él le resiste a Yahweh mismo, lo cual es un grave delito. La sentencia de muerte sobre un rebelde sirve no solo para quitar el mal de en medio de Israel, sino para producir respeto y temor reverente al Eterno y a las autoridades puestas por él. Amén. Vayamos nuevamente a Devarim 18:15, por favor, leamos. Vamos a leer el término, vamos a leer. Devarim 18:15. Amén. Ya fue tú, Elohim, se levantará de entre su propio pueblo a un profeta como yo. A él deberán hacerle caso. Amén. El término hebreo para profeta es Naví, ya ustedes saben. Naví, y significa llamado, convocado. Entre los dos términos de la palabra Naví, llamado, convocado. Y vamos a presentar algunos puntos que nos muestran cómo es el llamado y el mensaje de los diferentes profetas que el Eterno levantó y levanta.
porque aquí hay entonces, ya los profetas no están. Mentira. Todavía hay profetas sobre la tierra. Y hay profetas para las naciones y hay profetas dentro del pueblo de Israel. Bien, van notando. El primer punto, el llamado del Naví. El llamado del Naví. Vamos a ver algunos puntos. El primer punto empieza el llamado del Naví. Entonces ponemos aparte a punto y raya, una pequeñita, como un referente, porque tenemos algunos subtemas. Su origen. A punto raya, su origen. Dos puntos aparte. No es humano. Su origen. El origen del llamado de Naví no es humano, es de otra, no es humano. Abra paréntesis. Amós capítulo 7 versículo 15. Punto y coma. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 al 21. Estos pasajes nos... Sí. No es humano. Su origen, el origen del llamado de Naví no es humano. Y eso lo encontramos en el profeta Amós, capítulo 7, versículo 15. Y segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 20 al 21. Entonces, si no es humano, ¿de dónde es? Ahí venimos con el divino. Habrá paréntesis. Amós capítulo 2, versículo 11. Y Jeremías capítulo 23, versículos 21 y 22. Y seguimos escudriñando. Jeremías 23, 21, 22. Seguimos escudriñando. Del Espíritu. Habrá paréntesis. Números capítulo 11, versículo 29. Cierre paréntesis. Números capítulo 11, versículo 29. Cierre paréntesis. Entonces, retroalimentándonos, el origen del llamado del profeta no es humano, es divino y procede del Ruach, del Espíritu. Punto aparte, letra B, su autoridad. ¿De dónde proviene la autoridad del profeta? Ya vamos a ver. Su autoridad, ¿hacia dónde va? ¿Hacia dónde se dirige? ¿Hacia dónde recae? Hacia su oveja. Entonces, su autoridad, dos puntos aparte. Sobre el sacerdote. Recordemos que profeta y sacerdote no es lo mismo. Moshe era profeta y Aarón era el sumo sacerdote. Entonces él como profeta tenía autoridad, mayor autoridad sobre el sumo sacerdote. El profeta tiene más autoridad sobre el sacerdote. ¿Hay alguno que fue entregado a los dos ministerios? Bueno, eso no, eso también. Vemos que sí, Samuel es uno de ellos, por ejemplo. Ya, entonces, por ejemplo, Moshe con Aarón. Otro punto aparte. ¿Sobre quién tiene autoridad el profeta? Sobre el rey. Sobre el rey. Lo hizo con David. Samuel con Shaul. Samuel
Shemuel con Saúl, Shemuel con David. Y Amós, capítulo 7, verso 9. Amós, ahí vemos un pasaje en Amós 7:9, que también este profeta tiene autoridad sobre el rey en esa época. Punto aparte, sobre quién más tiene autoridad, sobre el pueblo, sobre el pueblo. Eso está en Isaías 6, versículos 9 y 10. Punto aparte, Isaías 6, 9 y 10. Y sobre las naciones, sobre las naciones. Letra C, punto aparte, letra C. Su misión. ¿Cuál es la misión del profeta? Su misión. No debe estar sumiso, sino la misión. Reprender y llamar la atención al pueblo. Su misión, 2 puntos aparte. Práctica. Su misión es práctica. No es complicada, es práctica, directo al grano, práctica. No es teórica, es práctica. Punto aparte, oral. Oral. Tenemos en Éxodo 4:16, 4:16, Éxodo 7:1 y Jeremías 1:9. Punto aparte, número 2. Ponga número 2. El número 1 es el llamado del Naví. Ahora el número 2 es el mensaje del Naví. El mensaje del Naví. Letra A. El origen del mensaje. El origen del mensaje. 2 puntos. Una llama divina. Una llama divina. El origen del mensaje. 2 puntos. Una llama divina. ¿Qué significa esa llama divina? Significa luz, revelación, calor, inspiración. Por eso todo Naví tiene una llama en su interior, una luz, una revelación, un calor. Dice en Corintios, si la mujer no me falla, dice que son llamas de Los ministros son llamas de fuego, claro. ¿Por qué? Porque tienen un mensaje profético. Punto aparte, B, letra B, la forma del mensaje. ¿Cómo es la forma del mensaje del Naví? Claro, preciso y conciso. No es claro ni preciso ni Corto pero conciso espeso. para nosotros, pero estamos viendo desde el punto de vista de la Torá y de los sabios de Israel. Entonces la forma del mensaje, 2 puntos, verbal. Un mensaje en algunas ocasiones verbal. Eso está en Jeremías capítulo 23 versículo 18. 5 minutes. Ok.
Tenemos mensaje hablado, mensaje hablado, ejemplo, Moshe en Números 12:18. Mensaje hablado, por ejemplo, Moshe en Números 12:8. Y cantado. Ahora va a decir, ¿qué profeta daba la profecía cantada? David. Cantado. David con sus salmos. Todos los salmos acompañados con arpa, decacordio, lira, etc. Sus salmos eran cantados. Nosotros leemos en forma de un poema, Sí, pero son cánticos. Son cánticos y son profecías. Por eso a David se lo pone también como profeta. Punto aparte, letra C. Por lo menos trataremos de terminar lo que es sobre el Naví. ¿Me sigue mostrando el tiempo, Roy? Termina esa parte. Ya. Letra C, visual. Visual. Estamos hablando de las formas del mensaje del profeta. Verbal, hablado, cantado, un mensaje visual. Tenemos en número 12:6. Número 12:6. Jeremías 12:6, Jeremías 23:18. Jeremías 23:18. ¿Qué profetas tenían este mensaje visual? Cercayá. Visual, números 12:6. Jeremías 23:18. Ya, eso en lo que comprende la Tanaj. ¿Qué profetas tenían? El profeta Cercayá, Zacarías, Jarjá, Zacarías. Y el mensaje vívido. Un mensaje vívido, ¿no? ¿Qué es un mensaje vívido? What do you say? Entonces, vívido. ¿Sí? Vívido. ¿Qué quiere decir esto? Pongan ahí, número 1, representativamente. Representativamente. Entre paréntesis pongan acciones simbólicas. Acciones simbólicas. Yahweh le mandaba al profeta, haz esto, y cuando te pregunten qué significa, significa esto. La serpiente delante de Faraón. Entonces, acciones simbólicas. Ejemplo, Ezequiel. Elías, pero aquí es Ezequiel. Personalmente, los mensajes personales de quién? Jonás o Joná. Jonás, personalmente, él daba la profecía personalmente. Y 3, familiarmente. Y tenemos a los profetas Oseas y Yeshayahu, Isaías, como ejemplos. Y terminamos. Número 3, el tiempo del mensaje. El tiempo del mensaje. Tenemos pasado, presente y futuro. Un profeta tiene la capacidad de dar un mensaje del pasado, del presente y del futuro. Hermanos, recordemos que el verdadero profeta en las Escrituras es aquel que trae de nuevo al pueblo a la obediencia de Yahweh. Aleluya. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.